Hermanos, creo que es una bendición poder estar con ustedes, saludarles. Soy pastor sujeto a autoridad. Le dije a mi pastor, estaré con hermano Job en su iglesia predicando, y me dijo, amén. Estaré orando por usted, y saludos a la iglesia, saludos hermano Job. Y mientras iniciamos este devocional, este momento de alabanza, hermanos, y cantábamos ese coro, esa alabanza que habla de que Él perdonó nuestras iniquidades y las envió al fondo del mar, me acordé de mi pastor, porque él cuenta una anécdota, una historia, no sé desde cuándo la cuenta o dónde la leyó o a quién se le escuchó, que habla precisamente de eso. Dice que una anciana, en buen salvadoreño, una viejita, llegaba a un consultorio médico y llevaba su Biblia. Y cuando encontraba una promesa de la palabra del Señor, ella decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, gloria a Dios. Cristo resucitó con victoria, gloria a Dios. Y la gente que estaba ahí en el consultorio le incomodaba. Y dijo, cuando venga nuevamente esta anciana le vamos a esconder la Biblia. Y le escondieron la Biblia, hermano. Pero había una mesa ahí en la sala con unas revistas, y tomó una revista y comenzó a leer la revista, y en el momento menos esperado ella volvió a expresar gloria a Dios, y todos quedaron sorprendidos. ¿Y ahora por qué dice gloria a Dios esta anciana? Y es que en la revista había encontrado, hermano, un comentario, un escrito que hablaba de la parte más honda del océano Pacífico. Y ahí decía que la poza de nombre tal, denominada tal o llamada tal, es la parte más honda del océano Pacífico. Y cuando ella leyó eso, hermano, volvió a decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque ella recordó que todas sus iniquidades Dios las había mandado al fondo de la mar. Creo que cada día tenemos razones, motivos, que el Espíritu Santo las trae a nuestra mente y a nuestro corazón para vivir agradecidos con el Señor. Y es que, hermanos, pues Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Todo lo que somos, gracias a Dios. Lo que tenemos, gracias a Dios. Hasta donde nos ha llevado el Señor, gracias a Él. Todo se lo debemos a Él. Y por eso exaltamos su nombre. Y en nuestras alabanzas siempre exaltan los atributos de Dios, su gracia, su misericordia, su amor, su fidelidad. Y siempre cantamos exaltándole al Señor, porque reconocemos desde lo más profundo de nuestro corazón que todo se lo debemos a Él. Pero nosotros, pastores, también estamos preocupados y enfocados en otro aspecto en nuestro diario vivir de las iglesias. Y es en el cumplimiento de la tarea nuestra. Porque sabemos que todo lo hemos recibido de Dios. Pero nosotros nos estamos dando todo para Dios. Estamos verdaderamente comprometidos con el Señor. Porque Dios es un Dios personal también. Trata con la iglesia, pero también trata conmigo. Cuando estudiamos la naturaleza de Dios, decimos que Dios es espíritu, que Dios es perfecto, que Dios es personal. Y personal porque trata con la iglesia, da mandamientos a la iglesia, pero Dios quiere tratar también directamente conmigo.
Dios también escudriña mis pensamientos y conoce mi corazón desde lo más íntimo de mi ser. Y es un Dios que me ve, que me oye y que quiere hacer un trato directo conmigo. Es un Dios personal. Y en ese aspecto, hermano, yo quiero compartir con ustedes esta mañana una iglesia o un creyente enfocado en el cumplimiento de nuestra tarea. Y voy a tomar como base bíblica la promesa y las palabras que le fueron dichas a Josué en Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer del versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, dice el 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasarás el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado por posesión. Amén. Tengamos unas palabras de oración, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has traído acá. Tú nos has, Señor, ayudado, nos has dado de tu gracia, tu fuerza. Nos has dado, Señor, el ánimo para poder estar presentes en tu casa de oración y ahora recibir tu palabra, meditar en ella y ser, Señor, edificados con tu palabra, ser desafiados con tu palabra, ser redarguidos con tu palabra, Señor. Y que atentamente podamos aceptar el desafío de cumplir también con la tarea, Señor, que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje leído, hermanos, es un pasaje muy conocido. Y los que hemos crecido en la iglesia, que en lo personal ese es el caso, he escuchado esta historia desde que era un niño por los maestros de la escuela bíblica. Y hablando con mi pastor Arturo Membreño, me dice, ¿y qué va a predicar? Pues quiero predicar, le digo, algo que no recuerdo, no tengo memoria de haberlo predicado, que es en Josué 1:9. ¿Está bien?, me dijo. Y hacer énfasis en el cumplimiento de nuestra tarea. Josué recibió una tarea no porque él la buscara, Dios lo eligió a él. Dios lo buscó y le dijo a Josué, tú lo harás. Como lo hizo con otros hombres que se sintieron indignos e insignificantes delante de Dios. Pero Dios los comisionó, Dios los trajo. Dios los atrajo hacia él y Dios los llamó y les encomendó una tarea. Y Josué fue uno de estos hombres valientes que no rehusó ni no dijo no, sino que creyó en el Señor y se dirigió hacia la tierra prometida. Y todos sabemos que Dios dio la victoria, que Dios fue el que hizo el milagro y que ellos pudieron entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham,
a Isaac, a Jacob, y ahora Josué estaba entrando con el pueblo. Entonces vamos a partir, hermanos, de esta premisa bíblica que es real y que nosotros podemos confiar en ella, de que todo cuanto somos se lo debemos al Señor, que somos lo que somos porque el Señor así quiso en su sola soberanía, que estamos donde estamos porque el Señor nos ha traído y que todo se lo debemos a Él, que nada es por nuestra propia inteligencia o sabiduría, que es Dios quien nos eligió de distintos lugares, estratos sociales y culturas, si es que se puede hacer la diferencia en nuestro medio, para que hagamos una tarea parecida como la que se le encomendó a Josué, de ir. A Josué se le dijo: ve y conquista la tierra, hoy es el tiempo, hoy es el momento, ve, dirige al pueblo. Y Josué no rehusó, creyó en la palabra, creyó en la promesa de Dios. Pero nosotros como iglesia también se nos ha dado una tarea, pero ¿qué estamos haciendo con esa tarea que el Señor nos dio? ¿Hemos escondido el talento? ¿Estamos ahí solo recibiendo, llenándonos? Miren, nuestra vida diaria, en nuestra vida de todos los días, sabemos que a una persona se le adiestra, se le califica, se le instruye para que luego vaya y ejerza, para que luego vaya y ejecute una tarea. En la iglesia sucede algo parecido, algo igual, hermanos. El Señor nos capacita, nos ha dado de su Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos ha dado las promesas, pero para que nosotros vayamos y cumplamos también con la tarea que se nos ha encomendado. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esa tarea? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta nuestra. El hacer la voluntad de Dios, el obedecerle, el estar atentos a su palabra, habla de las marcas de un verdadero hijo de Dios. No basta con saber quién es Cristo y qué hizo por el hombre o qué hizo por nosotros. No basta con decir Señor, Señor, sino en obedecerle, en equiparnos, en calzarnos con el Evangelio e ir allá a cumplir la tarea de donde Dios quiere que vayamos. Aquel que posee una fe salvadora se esforzará siempre por hacer lo que su maestro quiere, lo que nuestro Dios quiere. El reino de los cielos dice que sufre violencia y muchos entrarán a él. El vivir la salvación eterna es un privilegio de Dios, pero el esforzarnos por cumplir tarea también depende de nosotros. Debemos de cumplir nuestra tarea en el Señor. Josué no hubiese podido realizar aquella tarea de la conquista sobre la primera ciudad de Jericó si Dios no le hubiese guiado perfectamente. Esa es la esperanza de todo cristiano, que aquello que emprendamos bajo la dirección del Espíritu Santo, el Señor también nos dará la victoria, nos guiará. En el cumplimiento de nuestra tarea necesitamos a Dios. Sin Él no haremos nada útil. Muy bien, hermanos, entonces sabemos por las Escrituras que se nos ha encomendado una tarea, la cual no nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Se nutre por la presencia del Espíritu Santo y se ejecuta también con la presencia del Espíritu Santo. Todo conforme a los propósitos divinos, conforme al corazón de Dios. Entonces, si se nos ha dado una tarea, y la tarea es ser sal ahí en medio del mundo, insípido, descompuesto. Si la tarea nuestra es ser luz ahí en medio de las tinieblas. Si la tarea nuestra es ser partícipes a otros también de la verdad del Evangelio, de la verdad que nos hace libres, entonces, ¿qué hacer para cumplir esa tarea? Bueno, a Josué se le dijo en el versículo 9. Primero le dijo el Señor: mira, mírame, mira. Que te mando. Dios pidió a Josué
que su mirada estuviera atenta y sumisa a la voluntad de Dios. Y le dijo, mira que te mando, mira. Dios primero llama la atención de Josué y le dice, mírame Josué, mírame. Y mientras meditaba en esto, hermanos, venía a mi mente cómo a veces nosotros nos distraemos fácilmente con cualquier cosa. Y los que somos padres de familia sabemos que en la época actual, en la era que vivimos, yo he visto niños que hasta en el momento en que están alimentándose, comiendo, están con el teléfono en la mano. Y que muchas madres o muchos padres le dicen, hijo, mira, míreme. Ahorita guarde su teléfono porque vamos a comer y vamos a dar gracias al Señor, porque Él es quien ha provisto todo. Pero lo primero que hacemos es, míreme, mira. Eso fue lo primero que Dios hizo con Josué. Le dijo, mírame. Llama su atención pidiéndole, mírame, mírame. Es necesario que miremos al Señor, hermanos, porque muchas veces hacemos la inversa. Muchas veces miramos nuestras capacidades. Muchas veces miramos nuestra experiencia. Muchas veces miramos nuestras habilidades. Muchas veces miramos nuestras destrezas, nuestros talentos naturales, y dejamos de mirar a Dios. Y Dios nos dice, mírame, mírame. Primero porque yo soy el que te mando. A estas alturas de la historia, hermano, Josué no era ningún novato en la guerra. Josué había librado ya muchas batallas, 40 años en el desierto. Había peleado muchas guerras y las había ganado también muchas guerras. Pero nuevamente Dios le dice, Josué, mírame. Yo quiero que tú me veas a mí, que no veas ya la experiencia que tú tienes, en cuántas guerras has ganado. No quiero que veas tu espada. No quiero que veas la habilidad que tienes ya como un estratega militar. No, yo quiero que me veas a mí, que me obedezcas a mí. Viéndome a mí y obedeciéndome a mí, tú podrás conquistar Jericó. Desde luego que lo que Dios hace es apuntar el aspecto intelectual y emocional de Josué. Las cosas se harán como yo digo, como yo mando, no conforme a tu experiencia, no tu conocimiento, aunque es valioso, pero no conforme a tu propia estrategia, aunque puede ser válida en algún momento, pero no, es mi estrategia, no es tu estrategia. Yo he diseñado ya el plan, yo he diseñado ya la estrategia para la conquista de Jericó, no es tu estrategia. Hermano, es necesario que la iglesia y que los creyentes en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, demos toda nuestra atención y nuestra mirada a nuestro Dios. No podemos nosotros guiarnos en base a nuestra propia experiencia, nuestra vida espiritual. Tiene que ser el Espíritu Santo guiándonos por medio de la palabra. Y yo leí unas frases de uno de los predicadores que suelo escuchar, hermanos. Y la anoté y dice, no pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No son nuestras propias fuerzas, no son nuestras habilidades. Tenemos que fijar nuestra mirada en Dios, en su voluntad revelada, en la palabra que está con nosotros, para darnos sabiduría y para acercarnos a Dios. Y podemos acercarnos con toda confianza, Señor. Segundo lugar, hermanos, lo que Dios hizo con Josué fue apuntar a la actitud de él. Y le dice, esfuérzate, esfuérzate. Y es que la actitud es una disposición mental de la persona, del creyente, a actuar en favor de lo que Dios ya nos definió en la palabra. Las actitudes son la esencia de nuestros valores espirituales,
de nuestra fe acerca de Dios y de su palabra. Y le dice él, esfuérzate. Y la actitud de Josué fue una actitud de esfuerzo, porque todo quiere esfuerzo, hermano. Mire, si este cuerpo a las 5:30 de la mañana no quiere levantarse, pero tenemos que hacerlo. Mire, es domingo y las personas que conocemos, nuestras amistades o quizás muchos de nuestros familiares, no van a una iglesia, se van para la playa. Y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y también quiere ir a darse. Y no solo eso, sino que nos dice, lo mereces, has trabajado toda la semana. Mereces ir a la playa. Entonces, hermano, el esfuerzo del creyente destruye la autoconfianza. El esfuerzo destruye la confianza excesiva. Por eso es necesario que cada día nos esforcemos. Es ahí donde muchas veces, hermano, cuando el creyente cae en esa confianza que dice, bueno, ya fui a las reuniones que se hicieron el martes o el jueves, son los días que nosotros nos reunimos en la iglesia. Entonces, hoy domingo creo que puedo ir con mi familia a la playa, o puedo ir a descansarme, ¿verdad? A comer, lugares que vamos aquí en Oriente, ¿verdad? Alegría, o en Perquín también hay buena comida, hermano. Ya fui al culto esta semana, creo que hoy puedo ir. Y caemos en un estado de autoconfianza. Ya hicimos algo para el Señor. Ya nos congregamos esta semana. Y no hay ningún esfuerzo. Creo que cuando revisamos la palabra del Señor, encontramos que Pedro confiaba en sí mismo y lo llevó a negar a Jesús. Por eso Pablo dijo que se esforzaba cada día de su vida, no sea que siendo un heraldo para muchos, venga a ser descalificado. No está hablando de la salvación, está hablando de una descalificación en el servicio del Señor. Amén. Si un pastor no se esfuerza, si un pastor no es esforzado, hermano, muchos pastores han sido descalificados. Siguen siendo creyentes, pero ahí sentaditos en una silla, sin el mismo gozo, sin la misma alegría, porque fueron descalificados porque no hubo ningún esfuerzo en ellos. Y eso puede suceder también en la vida de cualquier creyente, hermanos. Por eso es necesario que nos esforcemos. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate, Josué, esfuérzate. No vayas a caer en un estado de autoconfianza. No vayas a caer en un estado de confianza excesiva. Tienes que esforzarte. Tienes que obedecer, tienes que hacer lo que yo te digo. Y Josué comenzó a caminar una y otra vez, así como el Señor se lo dijo. Caminó una y otra vez y obedeció a la palabra de Dios una y otra vez. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia y en particular de cada uno de nosotros. Que pongamos nuestra mirada en Él y que seamos creyentes esforzados, ¿no? Creyentes esforzados. La arrogancia nos lleva a la autoconfianza. Confiar en la madurez espiritual es creer que puedo hacer esto o que puedo hacer lo otro o que puedo ir aquí y no va a pasar ningún problema. Y no nos esforzamos y caemos en esa condición. Yo he escuchado a muchos creyentes que dicen, es que yo perfectamente puedo ir a una fiesta si me invitan, y ahí puedo ver que las personas beben, que bailan, y no hay problema conmigo, yo puedo estar ahí y no me afecta espiritualmente.
Yo no le creo a ese creyente, hermanos, que me dice eso. Yo creo que no anda muy bien espiritualmente. Porque los creyentes en Cristo Jesús no deseamos estar en un lugar como ese. Deseamos estar en un lugar como este, donde se exalta el nombre del Señor, donde se le da gloria y alabanza a Dios. Pero para eso requiere esfuerzo. Esfuerzo. Quiere, hermano, voluntad nuestra, que nos levantemos. Mire, la obra del Señor requiere esfuerzo. Invertir en la obra del Señor es un esfuerzo. Tenemos que llevar nuestra mano, nuestro bolsillo, invertir de lo que Dios nos ha dado en su misericordia, en su gracia divina, e invertir en la obra del Señor quiere esfuerzo. Darnos para el Señor, dar nuestro tiempo, sacrificar algún tiempo, hermanos, que bien pudiésemos estar en otro lugar con nuestros amigos, en otro ambiente, pero nosotros tenemos que ir allá a un lugar remoto donde se necesita una palabra del Señor ahí para esas personas, donde tenemos que llevar la palabra de Dios y cumplir efectivamente el mandamiento perfecto de Dios de comunicar el evangelio de Jesucristo. Requiere esfuerzo, requiere esfuerzo. Conozco muchos hermanos ahí en Gotera que les pedí en algún momento que fuésemos a predicar a algún lugar en el que estábamos fundando una iglesia, pero me decían no puedo, porque no puedo dejar mi negocio, no puedo dejar mi oficina sola. Mejor te voy a ofrendar algo, tal vez esto te va a ayudar. Y en las iglesias hemos caído muchas veces en eso, que creemos que la presencia la podemos sustituir con dinero. Pero a veces tenemos que estar ahí para hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que estar ahí para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que estar ahí para que el mundo vea que ya no somos el mismo que fuimos antes, sino que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios ha obrado en nosotros, que ahora hay libertad para adorar al Señor, que ahora tenemos libertad para poder creer en la promesa y en la palabra del Señor. Pero todo eso requiere esfuerzo. Sin esfuerzo no se logra, hermanos. Y el Espíritu Santo está ahí para llevarnos y para conducir nuestros pies cuando hay esfuerzo en nosotros. La libertad dada por Cristo es abusada por muchos, es usada con abuso por muchos creyentes, confiando en sí mismo. Israel, el pueblo de Dios, una generación completa, murió en el desierto porque abusó de la libertad que Dios le había dado a este pueblo. Cumplir la tarea en Cristo requiere esfuerzo. Cristo mismo da testimonio en el Evangelio cuando dice que Él caminó todas las regiones de Galilea, de Judea, de Jerusalén y Samaria, que Él no tenía dónde recostar su cabeza, que hizo vigilia orando al Padre Celestial mientras sus discípulos dormían, que mientras Él dijo a sus discípulos suban a la barca y vayan a la otra orilla, Él se apartó para estar en comunión, esforzadamente, comunión con el Padre, que mientras Él estuvo en el monte de la transfiguración, en la presencia del Padre Celestial, Él pidiendo la fuerza y el hacer la voluntad suya, sus discípulos estaban durmiendo, pero Cristo Jesús estaba ahí esforzadamente haciendo las cosas como debían hacerse. No descansó un fin de semana, no descansó mientras ejerció su ministerio terrenal en cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y vemos en Él esfuerzo, y vemos en los apóstoles esfuerzo. Y un día de estos estaba buscando el origen de la palabra testigo, y había encontré un comentario que dice que viene de la misma raíz de mártir, y que cuando la palabra del Señor en los evangelios dice que seamos testigos, o que sus discípulos fueron testigos, eran personas que estaban dispuestas hasta la muerte, testificar hasta la muerte, ser un mártir por el evangelio de Cristo, morir por Cristo Jesús. Mire qué esfuerzo. Sabemos que
el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que levantarnos, tenemos que bañarnos temprano, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que disponernos, tenemos que, como dice nuestro pastor en la iglesia, yo lo que espero de usted es que me diga, pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo yo trabajar en la obra del Señor? Que la iglesia se disponga, eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor espera de un pueblo que realmente está comprometido con Él. Críticas vendrán, obstáculos, amenazas vendrán, pero el que está con nosotros, hermanos, ya vivió todo eso. Todo. Y lo sufrió, lo experimentó, y ahora toca a nosotros también enfocarnos, estar atentos a la mirada del Señor, escuchar su voz, su palabra bendita, y no prestar atención. A veces nuestra propia carnalidad, ¿verdad? ¿Qué valor el tuyo? ¿Verdad? Y hay muchos pensamientos que pueden venir y convertirse en grandes barreras, en grandes obstáculos, para que nosotros podamos servir con libertad, pero necesitamos esforzarnos. El tercer elemento que encontramos en el versículo apunta al carácter. La anterior era la actitud, el carácter, y le dice, sé valiente. Pero hermanos, ser valiente también implica, también tiene profunda relación con la integridad del creyente, que respeta a Dios, que es honesto con Dios, que es transparente con Dios, ¿verdad? Palabras que están muy en uso en nuestro medio. ¿Necesita el Señor que nosotros lo seamos? No, porque Él lo conoce todo y lo escudriña todo. Pero nosotros sí lo necesitamos ser con Él. Ser honestos con el Señor. Decirle, Señor, yo soy débil y tú lo sabes. Señor, yo tengo problemas en esta parte de mi vida. Señor, mira, yo necesito que cada día tú transformes esta área de mi vida. Ser íntegro en la presencia del Señor es ser valiente, hermano. Porque solo el valiente reconoce sus limitaciones y sus debilidades. Solo el que es valiente sabe que no puede por sí mismo y en sus propias fuerzas ejecutar algo, hacer algo. Es ser íntegro delante de la mirada divina del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Por eso Pablo dice que cuando él era débil, entonces era más fuerte, porque él reconocía sus debilidades. Entonces el Señor le dice a Josué, Josué, tienes que ser valiente, tienes que ser íntegro, tienes que ser honesto, tienes que creer, tienes que creer. El valiente, hermano, reconoce, doblega su ánimo a la presencia del Señor. No se deja intimidar por las cosas de este mundo, porque sabe que Dios es fiel en sus promesas, y el que ha prometido, hermanos, estar con nosotros, no ha perdido nunca una batalla. Dios es fiel. El valiente reconoce sus dudas cuando éstas de repente le asaltan. Porque no me va a dejar mentir usted si alguna vez no ha dudado en su vida cristiana, en su vida, en su relación con el Señor. Muchas veces las dudas nos han asaltado y han venido a nuestra mente. Y nuestra fe ha tendido a desmayar en momentos de enfermedad, en momentos de angustia. Nosotros, naturalmente, lo primero que pedimos al Señor en momentos de dificultad es, Señor, resuelve mi dificultad o sáname si estoy enfermo.
Y el Señor entiende que esa sea nuestra petición. Aunque por la instrucción y por la enseñanza sabemos que Dios en su soberanía va a hacer lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. O que Dios va a usar cualquier circunstancia de la vida para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero nuestra petición primera normalmente es: Señor, sáname si estoy enfermo, ¿verdad? O ayúdame, ¿verdad? Pero Dios sabe lo mejor para con nosotros. Pero en estos momentos de dificultad, las dudas nos pueden asaltar, llegan. Y si se apoderan del creyente, puede ser descalificado en el servicio, en la obra del Señor. El Señor quiere que le creamos siempre, porque Él es fiel. Y creerle al Señor es una actitud de valientes, es carácter de valientes. El valiente es aquel que está determinado en cuanto a lo que a él corresponde, a vivir en su fe, en la práctica de los valores espirituales. José es un ejemplo que encontramos en el libro del Génesis, de que él practicó los valores espirituales donde él estuvo. El Señor lo usó para cumplir sus propósitos. Y cuando estuvo en la casa de Potifar, él se guardó para el Señor. Y cuando estuvo en la cárcel, él pudo dar testimonio fiel del poder de Dios. Y cuando ejerció el poder en el trono del faraón, también Josué ahí pudo ser un testigo fiel del Señor. Entonces, hermanos, es el Señor el que nos lleva. El Señor es el que nos pide ahora que pongamos en práctica nuestros valores espirituales. Los varones hebreos testificaron en aquel momento de que el rey de Babilonia pedía que adoraran una imagen. Ellos dijeron: no lo haremos, porque nosotros solo adoramos al Dios verdadero, y se mantuvieron en sus valores. Es un carácter valiente. Y el apóstol Pablo pudo testificar ante el rey Agripa y le dijo: no me vas a hacer, ¿verdad?, desistir de lo que yo he creído y de lo que predico y de lo que enseño, porque él estaba valientemente determinado a la práctica de los valores espirituales, a vivir su fe y a ser agradecido con el Señor por toda su gracia y su misericordia. Entonces esto tiene que ver con el carácter de la iglesia, con el carácter del creyente, de ser valientes, hermano. Pero tristemente en nuestras iglesias, hermanos, vemos a muchos creyentes acorazados de cobardía, ¿verdad? Le preguntan en el trabajo: ¿es usted cristiano? Y duda en dar respuesta, hermano, ¿verdad? Duda en dar respuesta. O el joven, ¿verdad?, en la universidad, cuando se presenta, no se presenta como un joven cristiano o temeroso del Señor, ¿verdad? Puede dar a conocer cualquier otra de sus habilidades, que practica un deporte, que está en el equipo juvenil de tal cosa, pero no como creyente. Entonces, eso requiere valentía de nuestra parte como creyentes en Cristo Jesús. Entonces Dios le dijo a Josué: sé valiente, Josué, sé íntegro, testifica, practica, sé obediente, practica los valores espirituales, sé obediente, sé agradecido. Y eso es lo que el Señor nos pide ahora a nosotros también, hermanos. Hermanos, Dios quiere que seamos una iglesia agradecida, una iglesia que viva en la fe, que defienda la fe, una iglesia que practique los valores, una iglesia valiente, una iglesia que no se deje amedrentar por las circunstancias de la vida, por las dificultades que podamos, o las adversidades que podamos enfrentar en la vida, sino una iglesia que aprendamos a confiar cada día en el Señor, que podamos decirle: Señor, Señor, yo quiero confiar cada día más en ti, dame de tu fe, yo quiero crecer, madurar en el conocimiento de la gracia divina, y que podamos ser creyentes que vamos, hermanos, avanzando, no creyentes que nos hemos quedado estancados. Pero se requiere valentía en el cumplimiento de nuestra tarea. Hermanos, allá cuando vamos al campo,
a cumplir, hermanos, con el mandamiento del Señor, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Personas a las que el evangelio no les es grata, personas que van a proferir amenazas, personas que les incomoda el mensaje, la palabra del Señor. Y a veces en la misma iglesia encontramos a personas que les incomoda el que seamos honestos con la palabra del Señor y el que prediquemos la palabra del Señor tal y como el Señor nos la ha dejado, ¿verdad? Y los que tenemos ya días de estar en esta gracia bendita por misericordia del Señor, hermano, hemos podido encontrarnos con personas así, que les incomoda el evangelio, la palabra de verdad, y profieren, ¿verdad?, palabras amenazantes. Pero ahí es donde se requiere ser valiente en el Señor, hermano, ser valiente. Pero ¿qué más le dice el Señor a Josué? Le dice: no desmayes, no te des por vencido, no pierdas de vista la meta, el fin a donde tú te diriges. Enfoca todo tu empeño, tu esfuerzo y ejecuta todas las acciones necesarias que yo te he de ir dando a efecto de alcanzar aquello que se te ha sido prometido. Hermanos, como iglesia tenemos también esa tarea. El Señor nos ha enviado que seamos testigos fieles suyos, que llevemos el mensaje de poder, el mensaje de verdad, el mensaje del evangelio, que lo hagamos con gracia, que lo hagamos con amor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: mira, aún a los que te critican y a los que son contrarios a ti, que están en la misma iglesia, trátalos con amor y con cuidado. A lo mejor el Señor tenga misericordia con ellos también y los salve. Porque si se oponen al trabajo de la obra del Señor, es porque aún no conocen al Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo: trátalos con amor. Pablo, cuando escribe a la iglesia gentil, dice: yo mismo he sido como una nodriza para ustedes. Los he tratado bien, a pesar de que ustedes han puesto en duda mi ministerio, a pesar de que ustedes han criticado mi ministerio, a pesar de que ustedes no han sido, ¿verdad?, como a lo mejor Pablo esperaba que fuera la reacción que la iglesia tuviera para con él. Pero él los había tratado bien, porque eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que nosotros vayamos, presentemos el mensaje y que lo hagamos bien, que tratemos bien a las personas, que tratemos bien a aquel que no conoce al Señor, porque a lo mejor el Señor tiene misericordia de él y también lo atrae con los suyos. Dios, hermanos, cuando nos dice que no desmayemos, es porque nos garantiza la presencia suya con nosotros. Y nos pide que dispongamos de toda nuestra energía por llegar a la meta, para lograr aquello que se nos ha sido encomendado. Pablo es el hombre, hermano, un modelo de cristiano a seguir por la iglesia gentil. Cuando él dice: bueno, si he de gloriarme de mí mismo, creo que tengo mucho más que ustedes para hacerlo. En cuanto a mi condición, soy ciudadano romano, pero también soy ciudadano judío. He sido instruido a los pies de Gamaliel, y un gran maestro y conocedor de la ley. Y comenzó él a decir todos los logros que había obtenido en su vida pasada, pero dijo: pero una cosa he hecho, todo eso lo he hecho a un lado, a fin de poder alcanzar aquello para lo que fui también alcanzado, para lo que fui asido. Entonces, hermanos, no nos demos por vencido, no desmayemos, esforcémonos, seamos valientes en los caminos del Señor, tengamos carácter, seamos íntegros delante de su presencia, no nos acobardemos ante las adversidades de la vida, no desmayemos, sigamos adelante. Nosotros en nuestros himnarios de cánticos hay un himno, porque hay alabanza, ¿verdad?, donde se exalta los atributos divinos del Señor. Pero también hay himnos, aquellos que tratan de inspirar al pueblo de Dios a seguir adelante. Y hay uno que dice: sed valientes vosotros los cristianos,
sed valiente. Y eso nos traslada a los primeros años de la predicación del Evangelio en nuestro país. Y nos traslada también quizás a nuestros primeros recuerdos de la predicación del Evangelio aquí en la zona oriental, y particularmente cuando se comenzó a predicar el Evangelio en el departamento de Morazán, donde se requería valentía y no desmayar, esfuerzo y cada día, hermanos, no darse por vencido ante las circunstancias de la vida. Entonces, hermano, el Evangelio siempre ha sido para hombres valientes que se disponen, que ven al Señor, que obedecen al Señor, que están dispuestos a obedecer la palabra, que creen en la palabra y que cada día, hermano, no se dan por vencidos, sino que luchan hasta el final. La razón que impulsa al creyente a tomar decisiones o a seguir a Cristo están inspiradas por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y en la palabra fiel y verdadera que tenemos con nosotros. Finalmente, quiero compartir con ustedes esto. Dios nos escogió para librar esta guerra espiritual, para que cumplamos la tarea que se nos ha sido encomendada. No fuimos nosotros quien buscamos el hacer esta tarea. Fue Dios el que en sus propósitos eternos nos comisionó, nos llamó y nos atrajo a Él. Hermano, cuando yo pienso en esta parte, me dan deseos de llorar, de alegría, de gozo, porque recuerdo lo que mis padres me han contado acerca de cómo llegó el Evangelio a nuestra familia. Yo soy tercera generación de creyentes en la familia. Mi abuelo fue alcanzado por el Señor en el año 52-53, cuando no habían iglesias cristianas evangélicas en el pueblo del cual somos originarios, de Villa El Rosario, Morazán. Y puedo pensar, al igual que cuando meditamos en la palabra del Señor, que por qué Dios escogió a Abraham. Si habían otros pueblos y otras familias, pero Dios quiso escoger a Abraham. Y lo mismo sucedió cuando el Evangelio llegó a nuestra familia. El Señor bien pudo haber escogido a otra familia, a otro hombre, a un Díaz, a un Álvarez, allá. Pero fue y escogió a un campesino, a un jornalero, hermanos, a mi abuelo, ya un hombre mayor, pero que le creyó al Señor de todo corazón. Y caminó esforzadamente, creyéndole al Señor. Entonces fue el Señor el que llegó ahí y lo alcanzó por su gracia y por su misericordia. Y es el Señor también el que nos ha alcanzado a nosotros por su gracia y su misericordia para este tiempo, para esta época, para la época de pandemia, para que seamos testigos en este tiempo. Su gracia y su poder es que nos sustentan y nos sostienen en todas nuestras batallas. Nuestra confianza está inspirada por el Espíritu Santo. Nuestra fe es un don de Dios que puso cuando después de habernos resucitado de nuestra condición pasada. Dios es el que ahora nos pide que pongamos nuestra mirada en Él, el que nos manda y el que nos dice: no confíes en tu propia fuerza, en tu propia estrategia, sino que confía en mí y en lo que yo te diré. Él solo nos pide: créeme, y nosotros tenemos que creerle. Las tentaciones, las dudas, los obstáculos estarán al frente de nosotros todos los días. Pretenderán apoderarse de nuestra vida. El Dios de este siglo tratará de crear barreras para que nosotros no podamos desempeñar la tarea con éxito que el Señor nos ha mandado. Pero poderoso es Dios, que nos fortalece cada día y que nos hace vivir en la verdad de la palabra y en vida nueva. Hermanos, iglesia, alerta. Oremos y velemos en todo tiempo. Meditemos en su palabra. Atesoremos su palabra. Equipémonos, esforcémonos, seamos valientes, no desmayemos. Seamos soldados de Cristo, que estamos dispuestos a pelear esta guerra sin tregua, cada día. Porque, hermanos, el lugar donde estamos es la trinchera en la que el Señor nos ha puesto para que de ahí peleemos la batalla de la fe. Ahí en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro empleo, en la iglesia en la que estamos, ahí debemos de pelear la batalla de la fe.
Señor le dijo a Josué: Josué, yo te elegí a ti, yo te escogí a ti, tú no me has escogido a mí, yo te elegí para que vayas y conquistes esta tierra que yo prometí a tu padre Abraham para mi pueblo, porque la promesa de Dios es fiel y verdadera. Y Josué puso su mirada en el Señor, hizo lo que el Señor le dijo, caminó, gritó en el momento que el Señor le dijo que gritara y peleó la batalla de la fe creyéndole al Señor. Hermanos, cada día esforcémonos, luchemos, peleemos, que el Señor está con nosotros. Yo quiero que oremos esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque tú en tu gracia y en tu misericordia infinita un día nos llamaste y nos trajiste a ti, y ahora, Señor, estamos aquí y hemos sido equipados por ti. Tu Espíritu Santo ahora está en nosotros y está con nosotros. Señor, ayúdanos, haznos creyentes valientes, haznos creyentes esforzados, haznos creyentes que no nos acobardemos, que seamos testigos, que seamos sal, que seamos luz, que anunciemos las buenas nuevas de tu evangelio, Señor, a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Señor, ayúdanos cada día a vivir en la verdad de tu palabra, en la fidelidad, Señor, de tus promesas. Que sea tu gracia divina fortaleciéndonos de día en día. Bendice a tu iglesia, Señor, en este país nuestro, en este país que tú nos permitiste nacer, que tú quisiste que naciésemos. Señor, fortalécenos como iglesia. Bendice la iglesia a la que tú también nos llevaste, Padre, para que ahí sirviéramos a ti y sirviéramos también al prójimo. Señor, danos de tu valentía, de esa, Señor, que un día equipaste a tu siervo Pablo. Ahora equípanos en este tiempo para poder, Señor, alumbrar en estas tinieblas que ahora opacan, Señor, este mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén.